A continuación, dejo con ustedes al subdirector nacional de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior del Ministerio del Interior, ONEMI, don Víctor Orellana. Hasta abajo están las presentaciones. Aquí está, sí. Ya. Listo. Bueno, primero saludar, buenos días a todos y a todas. También, por parte de ONEMI, esperar que la jornada de ayer haya sido también satisfactoria y haya cumplido los objetivos por los cuales ustedes han viajado desde sus países a reunirse acá y tener este encuentro de experiencia, de intercambio, de cómo cada uno de nosotros, nuestros países, lo está haciendo en este tema tan relevante como es la cooperación público-privada y sobre todo en un área tan crítica como lo es la reducción del riesgo de desastre. En lo que se me ha pedido es en esta presentación mostrar un ejemplo de cómo la cooperación público-privada, en el caso de ONEMI y de Chile en general, ha tenido algunas iniciativas interesantes desde el punto de vista de cómo temas que son nacionales, que están ligados a la gestión de desastres, pueden encontrar un espacio de trabajo y colaboración con el sector privado. Nosotros estamos convencidos de que el tema de la gestión de desastres es un tema nacional, es un tema global, y por lo mismo tampoco es un tema prohibitivo de los estados, sino que también tiene que buscar vínculos con la comunidad y también con el sector privado, ya que a la hora de enfrentar un desastre es importante convocar todas las capacidades disponibles, tanto locales como externas, si es que se requiere. Desde ese punto de vista, quiero presentar esta experiencia que siempre está en desarrollo. El tema de la vivienda de emergencia o de la habitabilidad transitoria es un tema que tiene un desarrollo permanente, como todos los temas asociados a la gestión de desastres, y les quiero mostrar el estado del arte actual y un poco también señalarles cuáles son los desafíos en los que estamos trabajando en conjunto con el sector privado, la academia, etcétera. Primero señalar una declaración de lo que entendemos nosotros como comunidad resiliente y por qué es relevante cuando hablamos de este conjunto de capacidades que están disponibles para enfrentar un desastre, que tienen que, en el caso de Chile, ser capaces en conjunto de resistir el shock de un desastre en particular, sobre todo acá en Chile los terremotos y los tsunamis. Luego una capacidad de poder reorganizarse, de poder realinear, ¿cierto?, las capacidades y pronto, y sobre eso aprender las lecciones. Como ustedes saben, también a muchos de ustedes les ocurre, ¿cierto? Los desastres van ocurriendo permanentemente, en algunos casos con mayor recurrencia que en otros. En ese sentido hay una oportunidad de aprendizaje y hay un ciclo que se va repitiendo. Es responsabilidad de los estados y también de las personas y del sector público ir tomando esa experiencia y generando una capacidad para estar mejor preparados para el futuro desastre, para el siguiente. Y así es nuestra historia y es nuestra responsabilidad también como ciudadanos, y en este caso como Estado y como miembros del sector privado. Y por lo mismo consideramos que cuando hablamos de comunidad, de la conjunción de todos estos sectores, ¿no?, y que van viviendo este proceso permanente de aprendizaje, ¿no? Y en el caso de las viviendas de emergencia, hay un proceso de evolución que les quiero comentar. Vamos a marcar el punto del año 2010, que es donde tenemos ya información importante sobre el cual podemos ir viendo una línea de evolución. Luego, cómo ese proceso de desarrollo ha significado desafíos en áreas que para nosotros eran relativamente nuevas, como todo lo que significa el despliegue logístico de una solución que es masiva y que tenía que llegar a un área afectada por un desastre importante. Y cuáles son los desafíos actuales que tenemos en términos de asociatividad y colaboración, sobre todo con el sector privado. Desde el punto de vista de la evaluación de la evolución de la vivienda de emergencia, uno de los últimos grandes desafíos que hemos tenido en Chile, fue el terremoto y tsunami de Maule 2010, en que, más allá de las pérdidas humanas y económicas que hubo, un desafío importante en términos de dotar de habitabilidad transitoria a una gran población. Se gestionaron cerca de 60.000 viviendas y por lo mismo era una manera de enfrentar que era muy masiva y que requería en ese sentido, en esa línea, una rapidez en términos de la dotación de los servicios. Y las soluciones que se fueron entregando en términos concretos eran soluciones de bajo costo, pero de rápida instalación, que de alguna forma resolvía el primer problema, que era entregar un refugio, un espacio, ¿cierto? Y que luego tenía que ir
de alguna forma señalando el camino hacia la solución definitiva. Y en este caso en particular es relevante, bueno, esta fotografía que está acá es una construcción de viviendas de emergencia en la zona sur, en esa área, y lo que se ve ahí son voluntarios de una organización no gubernamental, ONG, que en ese tiempo se llamaba Un Techo para Chile. Es una agrupación bien interesante, bien potente en el fondo acá en nuestro país, y que lo señalo ahí porque de alguna forma en ese evento esta organización asumió un rol y un papel y generó un trabajo desde su línea, ¿cierto?, de orientación programática como ONG, con una rapidez y una masividad que fijó un estándar en ese momento y que incluso se adelantó a lo que era la gestión del gobierno en ese momento, que estaba atendiendo otras zonas, ¿cierto?, y estaba en otra actividad. Entonces lo que sucedió ahí fue que el estándar en términos de costo, de gestión y de modelo fue de alguna forma propuesto por ese organismo, y de ahí para adelante el Estado obviamente se plegó a ese estándar y acompañó las siguientes etapas de construcción hasta conseguir las 60.000 viviendas. Ahora, la rapidez, ¿cierto?, y el bajo costo confabuló contra la calidad y la durabilidad de esta solución, y por lo mismo significó un desafío en términos de, dado que en cualquier parte del mundo, ¿cierto?, una solución definitiva tarda entre 3 o 4 años desde un desastre. Hay que ver de qué forma una solución como esta puede entregar habitabilidad de manera digna, segura y con un confort adecuado a una familia que está en situación de damnificación por un tiempo de 3 o 4 años. Entonces es un desafío ahí de equilibrar la rapidez con la calidad, la durabilidad y la dignidad. Son elementos que son complejos de equilibrar, y por lo mismo hay líneas que en algunas oportunidades se potencian más que otras. En este caso la rapidez fue el desafío y la masividad. Ahora, de ahí de aquí en adelante, bueno, ya tiene que ver con la administración nuestra como ONEMI actual. Desafío importante que tuvimos en el 2014 con el mega incendio en Valparaíso, que destruyó cerca de 3.000 viviendas en una zona de interfaz entre el bosque y la ciudad, y por lo mismo fue un desafío importante en términos de dotar de esta habitabilidad a estas personas que habían perdido sus viviendas producto del fuego. En ese instante entonces tomamos la determinación de ir avanzando en ciertos mejoramientos del estándar de calidad, de tal forma de la tradicional vivienda que se entregaba hasta el 2010 podía acceder a un nivel mayor, ¿cierto?, de calidad y de confort, obviamente con un costo mayor, pero empezando, ¿cierto?, a reequilibrar y compensar la ecuación entre rapidez y calidad. Y se estableció esta solución, de la cual se entregaron más de 2.000 viviendas, y que de alguna forma fue un paso más hacia el desarrollo de lo que tenemos hoy día, una construcción mucho más industrializada, con ciertos elementos prefabricados, y ahí va un poco también el tema hacia el sector privado, empezando a generar un producto y una línea de productos que en el mercado de ese tiempo no existía tan desarrollada. El proceso de la construcción de vivienda de emergencia también va generando un mercado y una capacidad que a veces no existe, y que es importante que en el sector privado se disponga de ella. Nunca sabemos hasta dónde nos va a desafiar la naturaleza, y por lo mismo tenemos que estar permanentemente desarrollando la capacidad del sector privado para poder, al momento que se requiera, responder con este tipo de soluciones. Ahora, lo que fuimos incorporando como desarrollo fue la generación de una especie de kit que iba incorporando distintos elementos en una secuencia, ¿cierto?, de armado lineal, que poco a poco iba sumando, incorporando elementos, y que a la larga significaba un aumento importante del costo versus lo que era la calidad de lo que se estaba entregando. Pero finalmente la evaluación que se hizo se determinó que el costo estaba era demasiado asimétrico con respecto a la calidad, y esta vivienda no fue bien evaluada en ese momento, y hubo que invertir mucho para poder reforzarla y generar una mejor calidad de ella. Por lo mismo decidimos en ese momento avanzar hacia un nuevo paso, ya que de alguna forma también las condiciones del territorio en ese lugar, eran cerros bastante inclinados en Valparaíso, no aseguraban la calidad y la seguridad, dado en el fondo la instalación y el emplazamiento, como vemos ahí, que en algunos casos incluso se generó un riesgo mayor al que estábamos tratando de disminuir. Y por lo mismo fuimos aprendiendo de esos procesos, reforzando esas líneas y buscando maneras de hacerlo mejor. De hecho, finalmente las personas terminaban por incorporar elementos, y hoy día la zona del incendio del Valparaíso de hace 2 años
incorporando esta vivienda, y hoy día ya es difícil distinguir las viviendas de emergencia de las viviendas definitivas, dado que también es una condición cultural de Valparaíso de ir buscando terrenos para ir construyendo una zona bastante escarpada, y por lo mismo hay un tema ahí en que esta solución no alcanzó seguramente el objetivo final en términos de adaptación y de calidad. Ahora, por lo mismo pasamos a un tercer elemento, que es el que hoy día estamos incorporando como estándar, que dado el contexto de esta presentación, tiene que ver mucho con establecer mesas de trabajo de colaboración con el sector privado y la academia. Generamos una mesa bien rápida de trabajo y de reflexión, sacándonos obviamente todos los prejuicios que significan incorporar actores que generan lucro con estos procesos, pero que tenían una buena voluntad de poder entregar herramientas, entregar experiencia para poder llegar a una buena solución que abarcara tanto las necesidades de ONEMI, el avance en términos de construcción y de arquitectura y de materiales desde la academia, y también las posibilidades que tenía el mercado chileno de poder entregar algo de mejor calidad en las condiciones de exigencia que requería una emergencia. Entonces fuimos avanzando una solución y un prototipo que fuimos luego definiendo como un estándar, que hoy día está publicado en nuestra página web y que determina una manera en que nosotros aseguramos a los damnificados un nivel de dignidad y de confort habitacional para poder solventar esos 3-4 años que van a estar viviendo en condiciones de transitoriedad desde el punto de vista de la habitación. Y en base a ese prototipo, bueno, enfrentamos dos desastres que son bastante distintos y que de alguna forma quiero señalar de manera rápida, ya que me quedan 5 minutos. Lo primero, los aluviones de Atacama del año 2015. Bueno, ahí se ve un poco la fotografía, el eje entre Diego Almagro y Chañaral, el río Salado, que es una zona bastante desértica que sufrió aluviones bastante violentos y que terminaron una destrucción masiva de todo ese eje en términos de la habitación. Lo que se fueron incorporando fueron elementos nuevos, empezamos a probar nuevos prototipos con materialidad mucho más robusta, de mejor calidad, de rápida construcción, de un metraje distinto al que veníamos incorporando, de tal forma de ir asegurando una estancia de mayor dignidad y confort en los 3-4 años que iba a estar ocupándose, asumiendo obviamente también un aumento del costo y ahí equilibrando, ¿cierto?, la balanza hacia lo que es la calidad y la dignidad, dado que también Chile ha tenido un nivel de desarrollo económico que le permite poder asumir estos desafíos. Ahora, en lo que era la manera de ir constituyendo estos barrios de emergencia, fuimos incorporando también otro tipo de soluciones que en el mercado existían. Las mismas empresas fueron adaptando ciertos productos a una línea de productos para la emergencia, de forma que también fue un desafío para ellos, en el sentido de que ya nosotros como poder comprador empezamos a requerir cierto tipo de productos que ellos podían adaptar y entregar a nosotros en condiciones de emergencia, como en este caso empresas que trabajaban construyendo campamentos mineros o viviendas o segunda vivienda o algún tipo de elementos, ya están definiendo líneas de productos asociados a la vivienda de emergencia y están con ellos generando también un mercado y un negocio. Ahora, en lo que es la constitución de estos barrios, obviamente empiezan a aparecer situaciones que son interesantes desde el punto de vista de lo que también se construye como ciudad de emergencia y de qué forma todo esto que aparece como un campamento luego se va adaptando, ¿cierto?, al usuario, adaptando a la realidad local, y ya uno empieza ya a dificultar, ¿cierto?, la distinción de qué es lo que es una vivienda de emergencia y no. La gente empieza a hacerle transformaciones, empieza a adecuarse a ella, y ahí se generan algunos desafíos que no son menores en términos de que son situaciones transitorias que la gente también adapta y empieza a entenderlas como permanentes. También empiezan a haber ahí algunos equilibrios. Y por último, el gran terremoto que tuvimos el año pasado en la zona de Illapel, que fue un desafío distinto en el sentido de que la relación fue mucho más dispersa. Todo lo que antes teníamos localizado en poblado, en este caso se dispersó completamente. Teníamos viviendas de emergencia que estaban situadas, por ejemplo, a 5 kilómetros de distancia entre una y otra. Y por lo mismo ya teníamos que ir trabajando ya casi que familia por familia. Entonces, con la misma solución teníamos un desafío nuevo que era mucho más disperso, y por lo mismo nos enfrentábamos a nuevos retos con la misma solución de vivienda. Y de esa forma se fueron incorporando viviendas en sitio propio, como se llama acá, que de alguna forma estaban o en lugares donde se habían caído viviendas o en lugares, ¿cierto?, donde una parte importante de la vivienda se había derrumbado y había que incorporar una habitación nueva. Y de alguna forma también empezaban a aparecer algunos otros elementos en términos de que esta vivienda ya se empezaba a incorporar a la ciudad existente, y empezaba a verse ya como una casa que se asimilaba al entorno y al paisaje.
pero que también nos plantea desafíos en términos de la perspectiva del usuario, que es un aspecto que nosotros no alcanzamos a ver desde nuestra distancia, que tiene que ver con, bueno, quién vive en esas casas. En este caso, en el caso de Illapel, hay mucha población de tercera edad o mayor, ¿cierto?, que vive sola, que requiere un apoyo, ¿cierto?, de la familia, y de alguna forma nos plantea desafío en términos de que estas personas, además de requerir una vivienda, también requieren una alimentación especial y también incluso requieren compañía, ¿cierto?, alguna atención particular, porque desde el punto de vista de lo que es su situación previa y la afectación que les genera el desastre, como se ve en otros países como Japón, en que el tema de la tercera edad es un tema muy relevante en lo que es la gestión de desastre y la atención de este grupo en particular, que cada vez aumenta el número. Ahora, en términos de la logística, lo que hemos ido aprendiendo, ¿cierto?, es que la vivienda es una parte de una cadena de una población que nosotros estamos moviendo, ¿cierto?, de una condición de evacuación hacia una vivienda transitoria y a una definitiva. Por lo mismo vamos tratando de hacer que esa misma población vaya transitando esta cadena con la mayor tranquilidad, la mayor fluidez y la mayor dignidad posible para que sea bien atendida. Y en el caso de la vivienda entendemos lo mismo, como un proceso que tiene que entenderse como una cadena en que tiene que estar todo esto debidamente atendido. Y ahí el sector privado es fundamental, y en conjunción con el sector público, como nosotros vamos estableciendo planificaciones que son conjuntas. Ya no está la planificación del sector privado separada de la del sector público, sino que las vamos entrelazando. Hay tareas que son nuestras, tareas que son de ellos, y en conjunto vamos armando planes de trabajo que involucran a todos los actores. Esta es la carta de programación de lo que fue la entrega de viviendas del aluvión de Atacama. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero lo que logramos hacer es que cada comuna le íbamos asignando a una compañía, a un grupo de voluntarios y a un tipo de vivienda para poder ir estructurando distintos modelos de tal forma de poder ir ordenando logísticamente esto y atendiendo lo mejor posible a la población afectada. Y con ese modelo fuimos viendo lo relevante que es poder entender al sector privado no como un proveedor de un material, sino que como un socio en el cual podemos nosotros confiar en términos de poder salir adelante en una condición tan extrema como esto. Entonces, los desafíos son muy distintos, el desafío, ¿cierto?, muy concentrado, el desafío muy disperso, en base a la misma solución a veces van generando brechas, ¿cierto?, que tenemos que ir mejorando. Y por lo mismo, lo que hemos ido haciendo es estableciendo una mesa de trabajo mucho más permanente entre el gobierno, la academia y la empresa, de tal forma de ir buscando, bueno, cuáles son las cosas que hemos mejorado y las cosas que no han aparecido como, entre comillas, efectos secundarios. Hay cosas que cuando iniciamos este camino no preveíamos y que ahora están apareciendo, y que es importante evaluar y ver de qué forma vamos mejorando, ¿cierto?, y generando una mejora continua. De esa forma generamos esta mesa de trabajo que está trabajando en estos aspectos, en actualizar estos requerimientos, en ver cuáles son los mejores criterios de localización, cuáles los temas de subdivisión, urbanización, los modelos de operación de estos barrios, los manuales para los usuarios, de tal forma de empezar a entender la dinámica más compleja que tiene la dotación de este tipo de elementos, que no es solamente entregar un kit y luego irse, sino que considerar todo el tiempo que la persona va a vivir adentro, cómo se va a administrar estos barrios y de qué forma no ir redictimizando a un grupo que ya está muy afectado por un terremoto. Y la mesa, bueno, una mesa muy variada, en que hay personas, ¿cierto?, bueno, de ONEMI, de los centros de investigación, de la academia, de la Universidad de más importantes del país, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Desarrollo Social, de fundaciones, de tal forma de que vamos, y también de las empresas privadas, que en conjunto hemos generado un equipo de trabajo que llevamos desde agosto de este año revisando toda esta experiencia, revisando lo que hemos hecho y de tal forma de poder mejorarlo y enfrentar de mejor manera los próximos desastres, pero en conjunto, trabajando unidos, cada uno en su rol, cada uno entendiendo cuál es su papel, pero teniendo que finalmente el desafío es nacional y que por lo mismo tenemos que trabajar en asociación y en cooperación, sobre todo con el sector privado y con la academia. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Agradecer.